Bueno, pues primero de todo queríamos agradecer a todos los asistentes, bueno, primero por haberos registrado, por el interés mostrado y sobre todo por estar atendiendo nuestro webinar. El webinar del día de hoy, como ya indicamos en la invitación, trata sobre soluciones térmicas y de disipación de calor enfocadas a aquellas aplicaciones de electrónica de potencia, básicamente. Eh, Vamos a hablar sobre dos de los soluciones, sobre dos de los fabricantes líderes en este tipo de componentes, que son Avid y Priaterm. Y bueno, tenemos una agenda bastante interesante para el webinar del día de hoy. Comenzaremos dando una pequeña introducción donde vamos a hablar sobre lo que son los estudios térmicos de los dispositivos de potencia y cómo conseguir un rendimiento óptimo y la importancia que tienen estos estudios térmicos antes de empezar a diseñar una solución térmica, como puede ser un disipador. Hablaremos un poquito, una introducción muy breve sobre los fabricantes, Avid, Thermalloy y Priaterm, y luego pasaremos ya a hablar sobre soluciones concretas, ¿vale? Vamos a hablar sobre soluciones térmicas y sobre disipadores, básicamente, enfocados a estas aplicaciones de electrónica de potencia. Hablaremos de qué sectores están involucrados o los sectores donde más se aplica este tipo de tecnología. Luego pasaremos a ver soluciones de refrigeración por aire, tanto pasivas como activas. Veremos también soluciones de refrigeración líquida y, sobre todo, aplicaciones donde se recomienda el uso de estas soluciones. Finalizaremos con la muestra de algún caso de éxito y dejaremos un ratito al final del webinar para preguntas, para posibles preguntas y resolver dudas que puedan surgir a los asistentes. Os presento a Carlos González. Carlos González es mi compañero, es también el ingeniero de aplicaciones, un ingeniero de aplicaciones en Anatronic, es ingeniero en electrónica, experto además en electrónica y es experto también en componentes de disipación. Eh, Antes de comenzar, pues indicar a los participantes que abajo a la derecha podéis ver un iconito de chat donde nos podéis ir dejando vuestras preguntas y resolveremos estas al final de la presentación. Así que sin más, Carlos, te doy paso y comenzamos el webinar. Adelante, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González y voy a explicar este webinar. Vamos a hablar de estos distintos tipos de soluciones que te encontraremos en el mercado para poder aplicarlas a nuestras aplicaciones de electrónica de potencia y poder ayudarnos a gestionar el calor y asegurar el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. ¿De acuerdo? Como acaba de comentar mi compañero Brian, aquí tenemos el índice, digamos, un poco del webinar, donde hablaremos primero, haremos una pequeña introducción antes de pasar a lo que ya son los distintos tipos de tecnologías y de soluciones térmicas para el tema de la disipación del calor, así como veremos también en qué sectores se van a ver involucrados y vamos a ver ejemplos de todo este tipo de aplicaciones que estén enfocados a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Al final veremos un par de casos de éxito un poco para que vean cómo trabajar con estas empresas, cómo funciona y cómo podemos obtener unos resultados satisfactorios y finalmente pues tenemos paso a las partes de las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, comenzaremos con la parte de lo que es la introducción al problema, de dónde viene el problema y por qué es necesario gestionar el calor y la temperatura que aparece en los equipos, los dispositivos, componentes, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Empezando por la parte de la disipación del calor, por efecto Joule, cualquier equipo, cualquier cuerpo, perdón, cuando conduce una corriente eléctrica, vamos a tener una pérdida de esa energía que se va a transmitir, digamos, en forma de calor, ¿vale? Eh, Llegando, digamos, partiendo desde pequeño, de un nivel más pequeño, como por ejemplo semiconductores, transistores, MOSFET, etcétera. Estos dispositivos pueden gestionar, manejar ciertas potencias y su tamaño pues suelen ser de tamaño reducido. ¿Qué ocurre? Que estos dispositivos pequeños van a estar limitados en cuanto a la potencia, digamos, que van a poder y el calor que van a poder evacuar.
Entonces, en estos dispositivos, pues no vamos a tener este problema. ¿Qué ocurre? Que a medida que la potencia va aumentando, la superficie del componente ya no es la suficiente para poder mantener ese flujo térmico necesario y vamos a necesitar de una ayuda externa para poder disipar todo ese calor que se está generando en esos espacios tan pequeños, que puede venir todo esto debido al tamaño reducido del componente, como por la potencia que cada vez va manejando dicho componente o dicho equipo. Entonces, aquí va a ser muy importante eh, utilizar, digamos, una ayuda externa para poder disipar todo ese calor. Puede ser a través de radiadores, disipadores, e incluso también podemos ayudarnos también de ventiladores, líquidos, etcétera. ¿De acuerdo? Ese calor, digamos, que se está generando en el dispositivo, vamos a tener, digamos, tres maneras de que el calor se vaya a propagar. Vamos a tener la propagación por radiación, por conducción o por convección. La primera de ellas, la de radiación, es la propagación de la energía térmica sin que exista un contacto, digamos, directo entre los cuerpos, como puede ser el calor, por ejemplo, que nos llega de los rayos solares y demás. Tendremos la conducción, que en este caso va a ser el intercambio de calor por contacto directo entre distintos cuerpos, en el que las moléculas pues, van a transmitir la energía al otro cuerpo, digamos, del cuerpo más caliente al más frío, hasta que alcanza un equilibrio. Y después vamos a tener la propagación por convección, en la cual se va a producir, va a ocurrir en sustancias, digamos, cuando se dé con sustancias en estado líquido o gaseoso, ¿vale? El calor va a calentar, por ejemplo, en el aire, calentará el aire que está en contacto con la superficie, ese aire caliente tendrá una menor densidad, por lo que pasará, se alejará de ahí, irá a una parte donde habrá menos densidad y el aire frío, con más denso, volverá a ocupar ese espacio del aire caliente, formándose, digamos, lo que llamamos corrientes de convección, de manera que continuamente el aire va calentándose y enfriándose, digamos, a la vez para poder disipar ese calor, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora una serie de conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de elegir disipadores, ¿vale? Porque vamos a tener distintos tipos, entonces tendremos que tener en cuenta una serie de factores. Tendremos el calor, que va a equivaler, digamos, a la potencia eléctrica disipada por el dispositivo, será la transferencia de energía entre los cuerpos, vamos a medirlo en vatios, la temperatura, que será pues eso, la temperatura que alcanza el dispositivo cuando esté en funcionamiento, en grados centígrados, y después tendremos la resistencia térmica, que al igual que ocurre con los electrones cuando intentan circular a través de un conductor, ¿vale? Que ahí se ofrece una cierta resistencia, tendremos también una oposición, un cuerpo ofrecerá una oposición al paso del flujo calórico, ¿vale? A la hora de pasar de un material a otro, va a haber una cierta resistencia de que ese calor, digamos, se fluya a través de un material al otro. En este caso, lo mediremos en grados centígrados partido vatios. ¿Vale? Como hablaba de la parte de los electrones, podemos tener un equivalente de circuito como si fuese, utilizando digamos, la ley de Ohm, como si fuese un circuito eléctrico. ¿Vale? En este caso, en vez de tener la resistencia del componente del conductor al flujo de los electrones, pues esto será la resistencia que ofrece al paso del flujo de calor. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener aquí una ecuación en la que nos va a determinar que la máxima potencia que podemos disipar va a venir determinado por la diferencia de la temperatura del cuerpo con la de la temperatura del aire, esa diferencia, pero dividido entre la resistencia térmica. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de que nosotros queramos tener una mayor potencia de disipación, vamos a tener dos opciones. Vamos a intentar hacer que la temperatura del ambiente sea lo más pequeña posible, lo menor posible, para que a la hora de dividir la potencia sea mayor, o podemos hacer que la resistencia térmica sea lo más pequeña posible. Entonces, para ello vamos a tener que hacer uso de ciertos materiales, vamos a tener para que tenga una menor resistencia, vamos a tener que hacer uso de disipadores con ciertas formas, con ciertas estructuras, para poder aumentar la superficie que va a estar en contacto con el aire, por ejemplo, y así poder ir reduciendo esta temperatura, esta resistencia térmica y poder disipar la mayor cantidad de calor posible. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos visto esta importancia, estos factores que hay que tener en cuenta a la hora de disipar, la potencia de disipar y demás, entra en lo que es, digamos, la gestión térmica. Va a ser el proceso por el cual vamos a encargarnos de controlar el calor que se genera en todos estos productos, ¿vale? Y lo intentaremos pues, enfriar pues, con sistemas líquidos, por aire, sistemas de dos fases y demás. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es extraer el calor de la fuente de calor, propiamente dicho, y disiparlo, puede ser, por ejemplo, en el ambiente, ¿vale? ¿Por qué va a ser tan importante la industria moderna? Porque cada vez los equipos, los dispositivos, cada vez van requiriendo de más potencia, cada vez van siendo equipos más complejos, van requiriendo una potencia más elevada
y a eso le sumamos también que vamos a intentar disminuir el volumen de los equipos. Vamos a hacer que los equipos cada vez sean más pequeños, que estén más integrados. Eso al final, ¿qué va a producir? Que vamos a concentrar muchísimo calor por las pérdidas del paso de la energía eléctrica, vamos a concentrar demasiado el calor en puntos muy pequeños o tendríamos mucha energía a disipar. Entonces esto va a ser un factor que va a limitar bastante lo que puede ser el correcto funcionamiento de un dispositivo, ¿vale? Para obtener una mejor eficiencia de uso. Además, también tenemos que tener en cuenta este calor para, por ejemplo, alargar la vida útil, la integridad del propio dispositivo e incluso, por ejemplo, en el caso de las baterías eléctricas, ya sabemos que la temperatura, tanto temperaturas muy elevadas como muy bajas, pueden afectar a la capacidad de una batería. Entonces, vamos a necesitar también generar o controlar ese calor que se puede generar en la batería para poder alargar su vida útil. Entonces, a partir de aquí es por lo que ciertas empresas van apareciendo empresas donde van ofreciendo pues, soluciones para poder gestionar todo este tipo de problemas que van a aparecer en nuestras aplicaciones, ¿vale? Son empresas que se van a dedicar, van a estar dedicadas prácticamente a eso, a la gestión térmica e intentar, pues, proponer, digamos, intentar refrigerar, ayudarnos a poder refrigerar nuestros equipos y alargar la vida útil, su correcto funcionamiento y demás. Entonces, aquí vamos a hablar de dos empresas, que serían la de Avid y la de Priaterm, que están enfocadas específicamente a este sector, a este campo, ¿vale? La primera de ellas, Avid, es una empresa norteamericana que es la división térmica de otra más grande, que sería Boyd Corporation, que esta es una empresa, un gran fabricante de soluciones integradas, ¿de acuerdo? Entonces, Avid es la división que se va a encargar de todo lo que es desarrollo, diseño, prueba, optimización y demás, y fabricación, así de soluciones de enfriamiento, tanto para alto rendimiento como para cualquier tipo de industria, ¿vale? Desde pequeños componentes electrónicos o ya equipos industriales, energía, todo ese tipo de maquinaria y de equipamiento que requiere grandes cantidades de disipación, digamos, ¿vale? Entonces, este sería uno de los dos grandes fabricantes. Y el otro de ellos sería Priatel, que sería una empresa italiana que se originó surgió, digamos, como una startup dentro de aquí de un grupo industrial, que en este caso también se va a encargar pues, de crear distintos diseños para disipación del calor y tanto para convección natural, en el que no vamos a utilizar, digamos, ventiladores ni nada de eso, como también para convección forzada, para refrigeración líquida y demás, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de los distintos tipos de tecnología que estos dos fabricantes nos traen, digamos, al mercado. ¿De acuerdo? ¿En qué sectores vamos a encontrarnos las aplicaciones de estos dos grandes fabricantes? Por ejemplo, nos lo encontraremos en el sector de la energía, porque siempre que se genere energía, se convierta en energía, se transporte, etcétera, va a haber una pérdida y por tanto va a haber se va a generar un calor que va a tener que manejarse. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de grandes cantidades de energía, por lo que se va a generar muchísimo calor y vamos a tener que ser capaces de manejar ese calor para poder, digamos, deshacernos de él y asegurarnos del correcto funcionamiento de nuestros dispositivos, de nuestros equipos, ¿de acuerdo? En el sector industrial, pues también lo mismo, cada vez van apareciendo equipos más potentes, equipos de soldadura, carga de batería, control de motores industriales, transporte, turbinas, así como también inversores, e incluso también pues sistemas láser que van a ser, pues digamos, equipos en los que se va a generar muchísimo calor y vamos a tener que ser también capaz de poder manejar ese tipo de calor, ¿vale? También tendremos la parte de transporte, movilidad eléctrica, porque cada vez se va generando, digamos, se va fomentando el uso de la electricidad, digamos, de los vehículos y el transporte eléctrico. Entonces, desde trenes, metros, tranvías, así como los vehículos eléctricos o híbridos, tienen que ser capaces de gestionar de una forma más eficaz ese uso de la energía. Y además también, por ejemplo, en el caso del transporte, digamos, como pueden ser los trenes, también tienen que ser sistemas de disipación que sean fiables para resistir vibraciones, climas extremos, el desgaste, etcétera. Así como, por ejemplo, en la parte de los vehículos eléctricos, el calor de las baterías que se genera, por ejemplo, en los procesos de carga. Tenemos que ser capaces de manejar ese calor. Por último, también tendríamos la parte en sectores de medicina. Cada vez habrán sistemas más complejos de imágenes de alta potencia, como rayos X, sistemas de resonancia magnética, escáneres de tomografía, ultrasonido, todo ese tipo de equipos que cada vez lo mismo, van aumentando la potencia, el volumen, el dispositivo, el equipo se va intentando ser cada vez más pequeño, entonces se va a generar un calor en volúmenes más pequeños que vamos a tener que ser capaces de manejarlo.
Entonces, además también el tema del ruido, por ejemplo, en ciertos campos, en ciertos aspectos, va a ser también un factor importante a tener en cuenta. Por último, en el sector de la radiodifusión, cada vez más las comunicaciones móviles, televisión, radio digital, defensa y demás, pues cada vez van haciendo un uso mayor del procesamiento de señales, cada vez van necesitando más ancho de banda, más velocidad, y todo ello lleva al uso de dispositivos electrónicos de mayor potencia, como pueden ser en estaciones en base al aire libre, torres de telefonía móvil, servidores centrales, satélites y demás. Entonces también vamos a necesitar aplicar las soluciones de enfriamiento a este tipo de sectores, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar hablando por la parte de, digamos, lo que sería la refrigeración por aire, ¿vale? Que es lo más conocido, lo que uno le viene a la mente cuando habla, por ejemplo, de un disipador, le puede venir directamente a la mente este tipo de disipador, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos, la primera tecnología, serían los disipadores de aluminio extruido. Aluminio, digamos, una barra de aluminio que va a pasar a través de una matriz, a través de un perfil, una barra caliente, de forma que le vamos a aplicar, se le va a aplicar una forma determinada, ¿vale? Este tipo de disipadores va a ser beneficioso para aplicaciones de baja y media potencia. Como vemos, va a ser un proceso rápido y rentable, en el sentido de que simplemente es una barra que pasamos a través de un perfil y le damos la forma deseada. Podremos crear, podemos tener grandes volúmenes digamos, de dispositivos de fabricación, es muy sencillo de fabricar. Va a requerir simplemente pequeñas modificaciones, no van a ser unos dispositivos, unos disipadores en los que podamos aplicarle formas extrañas ni demás. Y al final, al ser de una única pieza, nos va a mejorar un poco la resistividad térmica al no tener distintos tipos de materiales y no aplicarse y que no exista esa resistividad térmica al pasar de un material al otro el calor. ¿Qué ocurre con estos disipadores? Que vamos a tener una serie de limitaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? De forma genérica, así un poco en general, el aluminio que se utiliza para este tipo de disipadores, tendríamos por ejemplo el aluminio 6060 o el 6063, que al usar el aluminio nos va a aportar, digamos, un compromiso entre lo que es el coste, el peso, la facilidad de trabajarlo y la conductividad térmica. Habrá materiales que sean mejores en cuanto a conductividad térmica, pero a lo mejor son más caros, más pesados o más complejos de trabajar. Entonces, el aluminio nos va a aportar ese plus, digamos, ese beneficio de ese tipo de propiedades en un único material. ¿Qué ocurre con estos materiales? Con este proceso, debido al proceso de fabricación en el que al final vamos a pasar una barra caliente a través de un perfil, hay que tener en cuenta que esa barra caliente va a seguir caliente al otro lado del perfil, entonces podemos tener problemas en cuanto a que las aletas, digamos, se peguen unas con otras, se doblen, etcétera. Entonces esto nos va digamos, a tener una serie de inconvenientes en cuanto a lo que es el tamaño propiamente de la aleta, como la separación entre una y otra, así como el grosor. ¿Vale? Vamos a estar limitados en esos factores. Entonces, por eso van a ir surgiendo una serie de otras tecnologías, se ha ido perfeccionando para poder tener, por ejemplo, más aletas, las aletas más pegadas unas a otras, una mayor densidad, más finas, etc. Entonces, en ese caso, vamos a pasar ahora al siguiente, que serían los disipadores de aletas, digamos, con aletas insertadas. ¿Vale? En este caso, en vez de tener una barra que pasa a través de un perfil, obtenemos una forma, ya digamos, con una forma deseada, lo que vamos a tener es una placa sobre la que crearemos una serie de ranuras y en esas ranuras insertaremos distintas aletas ya de, por ejemplo, de aluminio y ya las colocaremos a la distancia que nosotros deseamos, no tendremos esos problemas de altura de la aleta como teníamos antes y podremos pegarlas más unas frente a otras, ¿de acuerdo? En este caso, como vemos aquí en el tema de los beneficios, vamos a tener un footprint más pequeño porque podremos pegar las aletas una frente a la otra de una distancia menor como si lo hiciésemos con el aluminio extruido, por lo que vamos a tener una mayor superficie, al poder añadir más aletas, tendremos mayor superficie para evacuar ese calor, tendremos mayor rendimiento térmico. Es una aplicación útil cuando vayamos a utilizar la convección forzada, en el que vamos a utilizar ventiladores para forzar el paso del aire a una mayor velocidad y tener un mayor flujo de aire a través de las aletas. Tendremos unas aletas que estén más pegadas una frente a otra, más altas, y entonces a diferencia del aluminio extruido, aquí podremos tener una flexibilidad en el diseño y podremos crear aletas con una cierta forma, con unos ciertos ángulos, una cierta disposición que no podíamos tener anteriormente. ¿De acuerdo? Este tipo de sistema de disipadores, como comentaba, las aletas las insertaremos en una ranura.
pero en este caso las podremos pegar o las podremos soldar, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia habrá entre una y otra? Pues si las pegamos directamente será un proceso más rápido y más sencillo. Si las soldamos requerirá de un procedimiento un poco más complejo en el cual tendremos que utilizar hornos especiales donde se llevará a cabo el proceso de soldadura, pero en el caso de las aletas soldadas, digamos, al final tendremos un único bloque, una única pieza en el que mejoraremos la conductividad térmica, así como la resistencia mecánica de lo que es el propio disipador. ¿De acuerdo? En este caso también tener en cuenta que, por ejemplo, las aletas de aluminio puro pueden ser mucho más finas que las que teníamos en el aluminio extruido, de manera que podremos tener una mayor densidad de aletas y lo que nos llevaría a poder disipar mayores potencias que las que podíamos hacer con el aluminio extruido. Esto viene bien también, por ejemplo, para aplicaciones de media o gran potencia, dependen también un poco de la limitación del tamaño. ¿De acuerdo? La siguiente de las tecnologías así que podemos ver, que podemos encontrar en el mercado, serían los disipadores que hacen uso de los heat pipes o tubos de calor, digamos, ¿vale? Son unos tubos de cobre que tienen un líquido en su interior y que su funcionamiento básicamente será transportar el calor desde un punto hacia otro, donde ahí vamos a una zona más fría donde podremos disiparlo, ¿vale? Esto sería un sistema de dos fases en el que tendremos una placa que absorberá el calor de la fuente de calor y transmitiremos ese calor, lo moveremos, digamos, hacia el exterior y donde será enfriado a través de unos disipadores, ¿vale? Este sistema lo que nos va a permitir es, por ejemplo, poder utilizarlo en espacios que están muy reducidos en cuanto a poder introducir un disipador de grandes dimensiones, como por ejemplo, como vemos en la imagen, donde a lo mejor tengamos problemas de espacio. Entonces podemos utilizar este tipo de mecanismos, de sistemas, para poder transportar el calor a otro lugar, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona, digamos así, de forma rápida estos heat pipes? Estos tubos de cobre están sellados, están rellenos de un líquido, que lo que va a hacer es, por el lado donde está la fuente de calor, absorber ese calor, ese líquido se va a evaporar, la presión hará que el vapor vaya hacia el lugar, hacia la parte, digamos, más fría del tubo, y en esa parte fría ese calor se va a condensar, se va a enfriar, ese líquido se va a enfriar, digamos, y el líquido volverá otra vez, por efecto de la presión, volverá otra vez a la fuente de calor. Digamos que se va a generar un ciclo continuo en el que se evapora, se pasa a la parte más fría, aquí se enfría, vuelve otra vez ese líquido frío a la parte más caliente. Entonces aquí tendremos un circuito en el que vamos a intentar, en el que vamos a poder mover, digamos, entre comillas, el calor hacia otro lugar donde va a ser disipado. ¿De acuerdo? Entonces, como comentaba, es una herramienta muy interesante, un proceso muy interesante para poder utilizarlo en aplicaciones en las que vamos a estar un poco limitados, por ejemplo, cuanto al espacio. Vamos a poder encontrarlo en aplicaciones como, por ejemplo, aplicaciones aeroespaciales, electrónica de consumo, como pueden ser, por ejemplo, nuestros procesadores de ordenadores, en servidores para comunicaciones, lo vamos a encontrar en aplicaciones de telecomunicación, controladores de motor, sistemas de alimentación interrumpida. Entonces vamos a encontrarlo, como vemos, en distintos tipos de sectores y de aplicaciones y es una opción también muy interesante cuando vamos a tener esos problemas de espacio, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente, que serían disipadores con aletas de cremallera, ¿vale? En este caso, lo que vamos a tener un beneficio, vamos a tener un mayor rendimiento térmico, vamos a tener una gran densidad de aletas, un peso mucho más ligero y va a ser una opción que vamos a ver ahora que va a ser muy interesante para usar en conjunción con los heat pipes, ¿vale? ¿Cómo funciona este tipo de disipador? Con este tipo de disipador lo que vamos a hacer es de una plancha digamos, de aluminio, vamos a troquelar las aletas con la forma deseada, ¿vale? Y vamos a tener una serie de pestañas que nos va a permitir plegar unas con otras, generando una estructura, digamos, una pila de aletas. Una vez tengamos la pila del tamaño deseado, la cortaremos y la tendremos ya preparada para utilizar en nuestro sistema de disipación. ¿Qué nos aporta esto frente a los otros? Que como vemos aquí, el espesor de la aleta va a ser mínimo, simplemente va a ser de la plancha de aluminio, podremos recortarla a la forma que nosotros deseamos, por ejemplo, para poder insertar un heat pipe en su interior para aumentar la superficie de disipación. Y lo que nos va a permitir también es mezclarla y combinarlas con distintos materiales. Como hablaba antes, con los heat pipes, que serían, por ejemplo, tubos de cobre, también podríamos aplicarle una placa de cobre en la parte inferior que va a estar en contacto directo con la fuente de calor
para así aprovechar de las mejores prestaciones térmicas que nos ofrece el cobre frente al aluminio, ¿vale? Además, este tipo de solución es ideal para volúmenes grandes y, como vemos, es un proceso de fabricación bastante sencillo en el que simplemente se corta la chapa y se va doblando y se va plegando unas con otras de forma que tengamos un disipador del tamaño y forma que nosotros necesitemos. Ahora vamos a ver un sistema bastante interesante, que serían los disipadores de aleta biselada, que en forma se parecen demasiado, digamos, se parecen a los disipadores de aluminio extruido, puesto que están formados también por una única pieza de metal, como puede ser, por ejemplo, el cobre. Lo que pasa es que en este caso el proceso de fabricación es distinto. En vez de pasar una barra a través de un perfil y darle la forma deseada, lo que vamos a hacer aquí es, a través de una única pieza de material, con una herramienta, digamos, que va a tener una especie como de cuchilla, lo que va a hacer es ir cortando láminas del metal y doblándolas justo en la zona donde necesitamos crear la aleta, ¿vale? Como pueden ver en la imagen inferior derecha, aquí se ve el perfil, se ve esa ligera inclinación que es de cómo la cuchilla va entrando por ahí, corta el aluminio, en este caso el cofre, perdón, corta la aleta y la dobla. ¿Qué nos va a permitir esto? En un único bloque de metal, en este caso de cobre, como teníamos en el aluminio extruido, vamos a tener una densidad mayor de aletas, porque las aletas las podremos cortar, podremos tenerlas de espesor mucho más fino, podrán ser más grandes, entonces podremos aumentar la densidad de aletas para un mismo bloque. Entonces, en este caso va a ser un procedimiento más sencillo digamos, no vamos a necesitar grandes maquinarias, grandes herramientas para poder gestionar, para poder crear esos disipadores. Va a ser básicamente una cuchilla que corte, crea digamos, afeita ese metal y lo dobla. Entonces, lo que nos va a permitir es una mayor flexibilidad del diseño y una creación de prototipos, pues, una velocidad mayor a la hora de crear, ¿vale? Podremos hacerlo, por ejemplo, con aluminio o con cobre. Entonces, un poco en función de las necesidades, podremos seleccionar la distancia entre aletas, la altura de las aletas, el ancho del material y demás. Y entonces podemos crear disipadores de una sola pieza, de un solo bloque, que nos permitan tener mejores prestaciones frente a otro tipo de tecnología. Y por último, vamos a ver una aplicación un poco interesante, bueno, bastante interesante, que serían los disipadores ligeros de aluminio grafito, ¿vale? En este caso van a ser disipadores que son de tipo cremallera, como vimos antes, en el que vamos plegando las aletas unas con otras, lo que en este caso vamos a combinar el poder utilizar distintos materiales, por ejemplo, para la base, pues en este caso vamos a utilizar una base que esté compuesta de una aleación de aluminio y grafito, de manera que podamos tener unas características, digamos, mecánicas como comparables a la del aluminio a la hora de trabajarlo, un peso bastante más ligero y una conductividad térmica que sea bastante cercana al cobre. De forma que vamos a tener pues, una solución que va a ser bastante interesante cuando el peso del disipador sea un factor a tener en cuenta. Entonces, por tanto, esto en aplicaciones de aeronáutica, espacial y demás, pues puede ser una aplicación, digamos, un sistema a tener en cuenta, ya que podemos reducir el peso frente, digamos, si lo equiparamos a una solución de cobre, pues hasta en un 60%, ¿vale? Entonces, como vemos por aquí, va a ser fácil de trabajar porque, como vemos, el aluminio es un metal muy sencillo de trabajar y entonces nos va a permitir esa, eh, esa compatibilidad a la hora de poder mezclar distintos tipos de materiales. En este caso, podemos utilizar placas, una base de aluminio con grafito, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos visto una serie de tecnologías que se pueden aplicar para utilizar dispositivos de disipadores de aire que nos podemos utilizar en nuestras aplicaciones de electrónica de potencia y demás, pero también existe otro tipo de tecnologías ya a lo mejor más enfocados a lo que es a la parte de electrónica, ¿vale? Disipadores más pequeños, que no van a entrar, digamos, en el objeto de análisis de este webinar, ¿vale? Pero todavía existen bastantes más tipos de tecnologías, pero en este caso hemos querido centrarnos un poco en estas que pueden ser de utilidad para este tipo de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a la parte de la refrigeración líquida y para ello lo que vamos a ver es un poco la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué pasamos del aire al líquido, a la refrigeración líquida? ¿De acuerdo? Como hemos podido ver, más o menos, o podemos intuir, ¿qué beneficios tiene la refrigeración por aire? Van a ser unos sistemas más baratos, porque al final, como vemos, básicamente se basan en una pieza de metal cortada, doblada o a la que le aplicamos una forma. No va a requerir de líquidos especiales, ni regulados, ni nada de eso.
van a tener menos componentes estos sistemas de disipación, porque estos sistemas van a ser una única pieza de metal, digamos, a la que como mucho le podemos añadir un ventilador para forzar el flujo de aire a través de las aletas y poder, digamos, disminuir la resistencia térmica y poder disipar más calor, ¿vale? Entonces, como vemos, podemos añadir un ventilador y poco más, y son sistemas que son bastante fáciles de modificar o actualizar. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un sistema de disipador de aletas insertadas, pues si hoy lo tenemos diseñado para disipar una potencia determinada, pero en el futuro queremos ampliar esa potencia, pues a lo mejor únicamente necesitamos alargar el tamaño del disipador, hacer las aletas un poco más grandes o aumentar un poco la densidad. Entonces, no va a ser un proceso tan complicado para poder actualizar nuestros disipadores en el futuro. Pero, ¿qué ocurre? Que la tendencia actual, como comentaba antes, lo que nos está llevando es a sistemas electrónicos de potencia que cada vez son más complejos, cada vez van a gestionar mayor potencia, cada vez van a intentarse, se van a integrar en soluciones en tamaños más reducidos. Entonces, ¿qué problemas vamos a encontrar con la refrigeración por aire? Pues vamos a tener una serie de limitaciones. Tendremos que optimizar al máximo el diseño de nuestro disipador. Vamos a tener un mayor tamaño, porque si al final, si vamos a querer disipar más potencia, pues una de las formas va a ser aumentar la superficie en contacto con el aire, y en este caso pues, tendremos que aumentar el tamaño. Ese aumento de tamaño nos va a llevar a un aumento del peso. En el caso de que, por ejemplo, en vez de aumentar el tamaño, queramos aumentar el flujo del aire, lo que vamos a hacer es tener que aumentar la velocidad de los ventiladores, por lo que también nos puede llevar a una mayor molestia, un mayor ruido de estos equipos. Entonces, como vemos, ya empezamos a tener una serie de limitaciones que, por ejemplo, en un equipo en el que tengamos un espacio muy limitado, pero se genere mucho calor, pues estas soluciones ya empiezan a ser un poco, digamos, limitadas, empiezan a estar limitadas y vamos a tener un gran inconveniente. Y además, la mayor limitación del aire frente al líquido es que el aire tiene un menor rendimiento térmico si lo comparamos directamente con el líquido. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí con esta ecuación, una ecuación en la que vamos a, digamos, a ver de forma un poco genérica cuál va a ser la cantidad de calor transmitido de un sólido a un fluido en movimiento, como puede ser el aire o como puede ser un líquido, ¿vale? Entonces, en esta ecuación van a entrar distintos factores, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, la H, que sería el coeficiente de transferencia del calor por convección, que es el que comentaba antes, que es de un material hacia un fluido, que puede ser líquido, puede ser aire, por ejemplo. La A, que sería la superficie que esté en contacto con el fluido, y después tendríamos que tener en cuenta la temperatura de la superficie del cuerpo a enfriar y la temperatura del fluido. Como vemos aquí, esta ecuación, la cantidad de calor que vamos a poder transmitir al fluido, va a estar directamente proporcional tanto a la superficie como al coeficiente de transferencia de calor. ¿Qué ocurre? Que a una igualdad, a una superficie igual, tanto para un fluido, para utilizarlo, digamos, en un fluido gaseoso o en un fluido líquido, el factor que nos va a determinar cuánta cantidad de calor podremos, digamos, disipar va a venir determinado por la H. ¿Qué ocurre? Que como vemos en la parte inferior, el coeficiente de transferencia de calor por convección para el aire está, bueno, para el líquido en este caso estaría por varios órdenes de magnitud superior al del aire. De manera que con disipadores que tengan menor superficie podemos igualar las prestaciones térmicas de un disipador de aire, pero también lo que nos va a permitir es disipar muchísimo más calor si usásemos el líquido frente al aire. Entonces, esto nos va a permitir disipar más calor y encima a la vez poder reducir el tamaño, la superficie de contacto con la fuente de calor, ¿vale? Entonces, de aquí es de donde, digamos, viene esta necesidad esta necesidad de poder utilizar los sistemas de refrigeración por líquido, porque vamos a poder disipar muchísimo más calor en tamaños más reducidos si lo comparamos directamente con los disipadores de aire. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos por aquí, un sistema de refrigeración líquido lo vamos a utilizar en ese tipo de aplicaciones en los que tenemos grandes cantidades de calor o altas densidades de potencia y requerimos pues disiparlo lo antes posible, teniendo en cuenta, por ejemplo, los problemas de espacio o la cantidad que vayamos a disipar. ¿Qué elementos van a formar parte de un sistema así de forma genérica, un sistema de refrigeración líquida? Vamos a tener el cool plate, que será la placa que esté en contacto directo con la fuente de calor. Vamos a tener una bomba del líquido, que va a ser la que va a mover el líquido a través del circuito hidráulico.
vamos a tener un depósito donde se almacenará el líquido, y después tendremos la parte del intercambiador de calor, que va a ser donde ese líquido caliente que proviene de, digamos, de la fuente de calor, se enfríe para volver a ser recirculado otra vez por todo el circuito y volver otra vez hacia la fuente de calor y poder seguir con el proceso de disipación. ¿De acuerdo? Como vemos, el sistema de refrigeración líquida, vamos a poder utilizar distintos tipos de líquidos en su interior. ¿De acuerdo? Podremos utilizar el agua, pero habría que tener en cuenta el tema de los minerales que tenga, la corrosión, etcétera. Se puede usar también el agua destilada. También hay que tener en cuenta un poco de los metales que vayamos a utilizar y de la corrosión que se pueda generar. Entonces, una solución que se está, digamos, cada vez extendiendo más es la mezcla de pues, agua y glicol, ¿vale? Vamos a tener distintos tipos de combinaciones, por ejemplo, el glicol de etileno con agua, que lo que nos va a permitir es darnos una serie de propiedades térmicas, como puede ser un alto punto de ebullición, un bajo punto de congelación, una estabilidad térmica, digamos, en un mayor amplio rango de temperaturas, y después también pues, aportar una mayor conductividad térmica. Además, tiene una baja viscosidad, lo que nos permite pues, tener unos sistemas de bombeo, unos requisitos de bombeo más reducidos, ¿vale? En cambio, como si lo utilizásemos con un material más viscoso, ¿vale? Y por otro lado, también tendríamos el propilenglicol con agua, ¿vale? Esta mezcla, que aunque, por ejemplo, la parte, el eje W, el de etileno, tiene mejores prestaciones respecto al otro, es un material que, digamos, que puede ser más tóxico. Entonces, en aquellas aplicaciones en las que necesitemos utilizar, donde la toxicidad sea un punto a tener en cuenta, un punto de preocupación, podremos utilizar este tipo de mezclas porque es un sistema, digamos, un líquido más seguro, por ejemplo, en aplicaciones donde pueden haber alimentos, procesamiento de alimentos, o en espacios cerrados y demás, y en donde podamos tener alguna forma. ¿De acuerdo? Y por último, ya cada vez más se están usando también en ciertos tipos de aplicaciones los fluidos dieléctricos, ¿vale? Son fluidos que no son conductores y por tanto se van a preferir al agua cuando vayamos a estar trabajando con componentes electrónicos, digamos, sensibles. Ya se están viendo algunos productos en los que, algunos sistemas, en los que un rack de un servidor se sumerge directamente dentro de un fluido dieléctrico para disipar todo el calor que genera y el rack, digamos, el servidor va a funcionar de igual forma con los ventiladores girando y demás, todo eso dentro del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco como curiosidad. ¿Dónde vamos a poder encontrar todo este tipo de aplicaciones de sistemas de refrigeración líquida? Pues así, aplicaciones típicas, sistemas de energía renovable, vamos a tener que tener en cuenta un poco el tamaño, vamos a generar mucho calor, tenemos que tener en cuenta el tamaño del disipador, sistemas de tracción, por ejemplo, en los trenes, equipos médicos, IGBTs y sistemas de semiconductores de potencia, sistemas láseres, centros de datos, aplicaciones de energía industrial, como vemos aquí, aviónica, pilas de combustible, incluso también para el enfriamiento, como comentaba antes, de las baterías, por ejemplo, de un vehículo eléctrico. ¿Vale? Como vemos, son aplicaciones en las que se va a generar muchísimo calor porque son aplicaciones que consumen mucha energía. ¿Vale? Aplicaciones con mucha potencia y aplicaciones que cada vez intentan integrar en unos volúmenes más pequeños. Entonces, vamos a tener que disipar toda esa cantidad de calor en el menor espacio posible. Entonces, vamos a empezar aquí ahora a ver una serie de aplicaciones, una serie de tecnologías de los platos, digamos, de los cool plates que van a ir conectados directamente a la fuente de calor y distintos tipos de diseños que podemos utilizar y que podemos encontrar en el mercado. ¿Vale? El primero de ellos serían los cool plates con tubos insertados, ¿vale? Sería, digamos, puede ser la solución de refrigeración líquida así más extendida actualmente en el mercado, en la que fue de las primeras en la que se introdujo. Este sistema consiste en una base, ¿vale? A la cual se le va a ranurar, digamos, la marca, el tubo, digamos, una ranura por la que se va a introducir el tubo, y posteriormente vamos a introducir un tubo que puede ser de cobre o de aluminio o de acero inoxidable. Este último, por ejemplo, para tener en cuenta en el caso de que el líquido que vayamos a introducir sea corrosivo, pues si tenemos que tener en cuenta la corrosión, pues podemos usar acero inoxidable. Entonces lo que vamos a conseguir es insertar un tubo por el que va a fluir un líquido, lo insertamos en esa ranura de la placa y ese tubo se va a presionar contra la placa de aluminio, por ejemplo, de manera que podamos tener una mayor superficie de disipación y por la cual va a circular ese tubo con el fluido, con el líquido que va, digamos, a absorber todo ese calor para sacarlo de la fuente, sacarlo de ahí y llevarlo a la parte del intercambiador de calor y poder enfriarlo, ¿vale? Lo que se suele hacer también en este tipo de aplicaciones, dentro en la unión de ese tubo
con la placa, la base de aluminio, es insertar una resina epoxi térmicamente conductora para, digamos, maximizar la superficie de contacto del tubo con la base para, pues sí, mejorar, digamos, tener una mayor eficiencia de intercambio de calor. ¿De acuerdo? Porque aunque a simple vista parezca que el tubo esté pegado directamente con la base, siempre si acercamos a un nivel microscópico vamos a ver una serie de irregularidades que nos va a reducir la eficiencia del intercambio de calor. Entonces, por eso incluimos una resina epoxi dedicada para este tipo de aplicación. ¿Vale? Entonces, estos dos grandes fabricantes, Avid y Priatem, ya tienen catálogo, tienen distintos tipos de cool plates basados en tubos, ya tiene, pues eso, como tiene como con los disipadores de aire, ya digamos unos productos de catálogo, también tiene productos de catálogo para los cool plates con los tubos insertados, ¿vale? En el que pues nos van a especificar el metal en el que va a estar, del que va a estar fabricado tanto la base como los tubos, los tamaños, los diámetros, etcétera, ¿vale? Y además nos van a proporcionar las gráficas en las que vamos a poder ver la resistividad térmica en función un poco del flujo del caudal de líquido que vamos a introducir a través de ese circuito, de ese culple, ¿vale? O sea, a través de esos tubos. Entonces, nos van a proporcionar esta serie de gráficas para nosotros, por ejemplo, determinar si este culple podría ser interesante para mi aplicación o si no, teniendo en cuenta, pues, el caudal, el flujo que vamos a introducir, la caída de presión del líquido, la resistencia térmica que vamos a tener, digamos, de este disipador en función del flujo y demás. Entonces, vamos a poder seleccionar pues, un tipo de culprit u otro, en función del tamaño. Vamos a tener otro tipo de solución, otro tipo de tecnología, en el que vamos a tener un cool plate sellado por soldadura. En este caso, como antes teníamos una base en la cual le hacíamos una ranura en las que después insertábamos un tubo por el que iba a insertarse un tubo de cobre, en este caso lo que vamos a tener es una base de aluminio en la cual a través de un mecanizado vamos a generar la ranura, el circuito por el cual va a fluir el líquido y posteriormente en un proceso de soldadura vamos a fijar una tapa también encima, de manera que ya internamente tengamos una única pieza e internamente ya tenga todo la ranura por la cual va a fluir el líquido refrigerante. ¿Qué ocurre con este sistema? Por ejemplo, al ser una tapa soldada directamente a la base, no vamos a requerir de una junta tórica, vamos a tener una única pieza de metal, lo que vamos a tener un mayor rendimiento térmico si lo comparásemos con otro sistema. E incluso en el caso de que, por ejemplo, tengamos los conectores de entrada y salida del líquido fuesen de aluminio, pues ya incluso los podemos soldar directamente a la placa, a la base, ¿vale? ¿Qué limitación tiene, qué problema puede tener este sistema? Y vamos a requerir de unos hornos especializados en los cuales se va a llevar ese proceso, digamos, de soldadura fría. Entonces, vamos a tener una limitación en cuanto al tamaño, porque los hornos son unos hornos muy especiales y vamos a tener que tener en cuenta pues, el tamaño del disipador y cuántos disipadores se van a poder introducir en esos hornos, ¿vale? Pero es un sistema que puede bastante interesante a la hora de disipar el calor en comparación con otras tecnologías. Al igual que teníamos con los de tubo insertado, estos fabricantes también tienen distintas soluciones ya de catálogo preparadas para poder adquirirlas así directamente, donde también nos van a proporcionar las gráficas de la resistencia térmica, así como la caída de presión y demás, para un flujo de líquido determinado. Y como vemos por aquí, son una solución bastante interesante para aplicaciones de semiconductores de alta potencia, como pueden ser, por ejemplo, IGBTs, ¿vale? Entonces, hemos visto dos tipos de tecnologías para la refrigeración por líquido, ¿vale? Vamos a ver ahora otra serie de tecnologías que se aplican en estas aplicaciones, como puede ser los cool plates a los que le vamos a, digamos, a aumentar la superficie. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer será introducir una serie de aletas, unas inserciones o unos turbuladores dentro la propia ranura por la cual va a circular el líquido, de manera que podamos tener una mayor superficie de contacto con el líquido y a la su vez podemos generar una turbulencia dentro de esas ranuras, de manera que el líquido tenga una mayor turbulencia y todas las moléculas del líquido que estén circulando a través de esas ranuras puedan chocar con todas las paredes del metal y puedan, digamos, absorber el calor del metal. De manera que podremos tener en una misma ranura, insertando este tipo de aletas o turbuladores, podremos aumentar la eficiencia térmica del mismo disipador que teníamos antes.
¿vale? Entonces, esto es una solución que podemos incorporar a nuestros, por ejemplo, a los que tienen la tapa soldada para poder aumentar esa eficiencia térmica, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tendríamos otro tipo de solución bastante más sencillo, que sería por estampación, los cold plate por estampación. En este caso tendríamos una base de aluminio fija, plana, ¿vale? Y después tendríamos otra que lo que vamos a hacer es, la vamos a través de molde, digamos, la vamos a estampar contra ese molde que ya tiene las ranuras por el cual va a fluir el líquido. Entonces, esas placas que van a ser estampadas se sueldan directamente sobre ya una placa fija y plana. De manera que, como vemos aquí y como podemos intuir, para mayores volúmenes de fabricación va a ser un sistema, una tecnología que nos digamos, permitirnos ahorrar en costes en los procesos de fabricación de este tipo de culplis. Porque como vemos, simplemente va a ser una chapa que se estampa sobre un molde y posteriormente se suelda. No vamos a tener mecanizado como teníamos, por ejemplo, en los de tapa soldada, ¿vale? Por último, vamos a ver otra tecnología bastante interesante a la hora de diseñar, de crear, de fabricar las placas estas de los cool plate con el canal ya, digamos, ranurado, ya fabricado, mecanizado la propia placa, serían los que están, los cool plate con soldadura por fricción, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es, al igual que teníamos con tapa soldada, vamos a generar a través de un mecanizado, vamos a generar las ranuras sobre las cuales va a fluir el líquido, pero en vez de, en este caso, en vez de tener que meter esa placa con la tapa en un horno especial para donde se alcanzarán altas temperaturas para soldar esas dos piezas, lo que vamos a hacer es que en la misma máquina, digamos, en el mismo proceso de fabricación, donde generamos las ranuras, se coloca la tapa y a través de una máquina CNC con un cabezal especial, por alta velocidad, a través de alta velocidad de rotación y por fricción, lo que vamos a hacer es soldar esas dos piezas. De manera que en un mismo proceso vamos a generar las ranuras, colocaremos la tapa y después por fricción soldaremos la tapa a lo que es la base. De manera que podremos crear los prototipos de una forma más rápida, podremos tener un mayor volumen de producción, los tiempos de entrega serán más cortos y va a ser una solución más económica en cuanto al diseño. Porque como vemos, directamente donde hacíamos las ranuras, ya le vamos a poner la tapa. No tenemos que meterlos posteriormente en un horno especial, ¿vale? Entonces, estas son una serie de aplicaciones de cool plates aplicados para este tipo de disipación. Como hemos visto, tenemos distintos tipos de productos que son, digamos, de catálogo, ya, digamos, a nivel estándar. Y el fabricante los proporciona y uno ya determinará pues, si me es rentable, si lo puedo utilizar en mi aplicación o no, y los pido y a un tamaño determinado o no. Pero, ¿qué ocurre? Que vamos a tener cada vez aplicaciones más complejas en las que vamos a tener una serie de necesidades específicas. Y es por ello por lo que vamos a necesitar recurrir al análisis y al diseño personalizado de los cool plates, ¿vale? Para nuestra aplicación en particular. Entonces, esto es un servicio que estas empresas disponen para poder crear estos dispositivos, estos cool plates, digamos, personalizados para mi aplicación en particular. Para ello, necesitaríamos, por ejemplo, el diseño en 2D y en 3D del cool plate que se quiera desarrollar, el fluido, el flujo del líquido que vayamos a utilizar, qué tipo de líquido refrigerante vamos a utilizar, cuál es la temperatura del líquido a la entrada, qué temperatura máxima queremos que tener a la salida, la disipación que queramos conseguir en nuestro culplet. Entonces, esto va a ser una serie de factores a tener en cuenta a la hora de poder desarrollar y diseñar un sistema personalizado para nuestra aplicación, para que estos fabricantes puedan llevar a cabo estos sistemas. Entonces, en el caso de que queramos desarrollar, analizar y diseñar un sistema personalizado, el fabricante, una vez recibido toda la información de tamaño, de cuánta potencia disipar, etcétera, etcétera, se va a proponer una serie, un diseño, ¿vale? En el que se indicará un tiempo, un precio, unos plazos. Entonces, ese diseño se va a analizar, se va a evaluar, ver si es viable en cuanto a objetivos térmicos, así como objetivos mecánicos, tema de peso, tamaño. Digamos, se va a analizar el conjunto, ver si ese sistema va a ser viable para el cliente o si es viable para su propia fabricación. Entonces, en ese va a haber un intercambio de comunicación entre el fabricante y el cliente en el cual tener que llegar a un acuerdo y llegar a un diseño óptimo para nuestras aplicaciones. De forma que a lo mejor podamos tener una aplicación que esté perfectamente diseñada para una aplicación en particular y que nosotros como clientes, como desarrolladores, pues hayamos ya especificado. Entonces, una vez ya se ha llevado a cabo
el tema de los análisis, de los diseños finales y demás, ya pues se firman los acuerdos y ya pasa a producción de esos cool para ya posteriormente entregárselos a los clientes, ¿de acuerdo? Durante todo este proceso de análisis, diseño y demás, estos fabricantes pues, van a realizar, digamos, análisis en cuanto a termodinámica, análisis de los líquidos, ¿vale? Cómo se va a comportar ese couplet según las especificaciones dadas por el cliente, ¿de acuerdo? Entonces va a haber todo un tipo de análisis térmico, de fluidos, caída de presión, velocidad, todo ese tipo de parámetros que son de vital importancia a la hora de diseñar un couplet, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo en el que se deseaba el couple, la temperatura máxima que llegase fuese de 80 grados centígrados y una determinada caída de presión, ¿vale? O sea, aquí como vemos ya, vemos, en este caso es una placa en la que se van a incorporar distintos IGBTs, en este caso son 6, con una potencia determinada cada uno de ellos, y entonces se llevan a cabo una serie de análisis tanto del líquido, de la velocidad del líquido, de la caída de presión, vemos la temperatura sobre la placa, y entonces, en función del diseño y del análisis que se lleva a cabo, podremos determinar si este couplet va a ser útil para nuestra aplicación o no lo va a ser. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso puede detectarse que a lo mejor no va a ser un diseño efectivo para nuestra aplicación. Entonces, podremos hablar con el cliente y determinar, digamos, cuál va a ser la opción más óptima teniendo en cuenta las ciertas limitaciones, como limitaciones mecánicas, a la hora de trabajar con los materiales o limitaciones térmicas. En este caso, se ha hecho un análisis y se ha comprobado pues, que antes hablábamos de que no podía sobrepasar los 80 grados centígrados sobre la superficie, en este caso como máximo llega a 79,28. Además de que la caída de presión es inferior a la que, digamos, a la ideal, a la máxima que podían, digamos, tener. Entonces, en este caso podemos ver que este sería un análisis satisfactorio. ¿De acuerdo? Pero al igual que tendremos para disipadores cool plates para sistemas líquidos, también se va a poder desarrollar, a analizar todo este tipo de diseño para disipadores por aire, ¿vale? En los que vamos a poder determinar pues, dónde están las fuentes de calor, la potencia, los materiales, los diseños y demás. Y como digo, también para disipadores por aire, en los cuales se va a llevar a cabo los análisis térmicos en función un poco del tamaño, del flujo del aire y poder tener de una forma teórica cómo se va a comportar nuestro disipador en la realidad, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, ya tenemos un proceso de análisis y de diseño personalizado que no vamos a requerir nosotros de acudir a un producto de estándar, cortarlo a lo mejor a la medida que yo necesite y ponerlo en mi aplicación, sino que directamente, si requiero de unas condiciones un poco particulares, pues poder desarrollar nuestro propio diseño, nuestro propio disipador ajustado a nuestro diseño y a nuestras consideraciones particulares. Ya por último, vamos a ver un par de casos de éxito en el cual este diseño ha llevado digamos, ha conducido a un producto personalizado, actualizado, actualizable y demás. El primero de ellos, vamos a ver un producto, ¿vale? En el caso en el que se requería de un disipador de calor refrigerado por aire compacto y de alto rendimiento para aplicaciones solares. En este caso, el cliente lo que quería hacer era lanzar al mercado un inversor trifásico que tuviese una máxima eficiencia, que fuese robusto, que tuviese una fácil instalación, que fuese seguro, inteligente y que tuviese un control y mantenimiento a distancia. Todo ello al final, todo esto teniendo en cuenta los costes reducidos y demás. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Pues seleccionar un disipador adecuado que haga cumplir con especificaciones en cuanto al tema de coste, del tamaño, de la flexibilidad y que sea posible de aumentar el rendimiento en el futuro, que sea actualizable para el futuro sin tener que volver otra vez a diseñar un dispositivo nuevo, análisis nuevo, nuevas herramientas de producción, etcétera. Entonces, para este tipo de aplicación, ¿qué se llevó a cabo? Pues se diseñó un disipador de aletas soldadas, ¿vale? Con 44 aletas, perdón. Aquí como vemos las medidas, un largo de 30 centímetros y que podía ser capaz de disipar 3.000 vatios. ¿Qué ocurrió? Que este sistema se desarrolló de manera que se pudiese actualizar en el futuro, de forma que más adelante el fabricante requería ahora ya no disipar 3.000 vatios, sino 4.000. Entonces, en este caso, el disipador únicamente hubo que alargarlo un poquito más hasta los 37,5 centímetros para poder disipar esa cantidad de calor que el cliente requería. Entonces, como vemos aquí,
se diseñó un disipador específico para esta aplicación, pero encima actualizable en el futuro. Y por último, vamos a ver uno en el que se intentaba refrigerar módulos de potencia para vehículos híbridos y eléctricos. En este caso, un fabricante de módulos de potencia lo que quería era poder disipar sus dispositivos teniendo en cuenta ya no solo el tema de la gestión térmica, de la disipación térmica, sino las conexiones propiamente dichas y la integración de la electrónica y de las condiciones del contorno donde iba a estar, colocado ese dispositivo. Entonces, para ello, se llevó a cabo un diseño en el cual se determinó que lo más óptimo sería colocar un cool plate un liquid cool plate en la parte superior y en la parte inferior para poder enfriar los tres dispositivos que se iban a conectar. De manera que en este caso tendríamos dos cool plates con los dispositivos en medio para poder enfriarlos y además se añadió un turbulador optimizado en precisión para poder aumentar la superficie de intercambio, como comentaba anteriormente, y así el coeficiente de intercambio de calor aumentaba. Lo que hacía era también, pues, disminuía la caída de presión por debajo del límite, y entonces en una solución bastante integrada, como vemos aquí, un tamaño bastante reducido, se pueden enfriar tres dispositivos de estos de alta potencia en una solución bastante reducida, que como vemos al final para un vehículo eléctrico, pues el tamaño va a ser un tema bastante importante a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, como hemos visto, pues estos son una serie de casos de éxito, pero si entramos en la web de estos fabricantes, vamos a poder ver muchos más en distintos campos de aplicación, pero esto era un poco para que viesen cómo a partir de un problema en particular podemos llevar a cabo un diseño y un análisis para tener una solución particular para nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un poco el webinar de hoy, en el que he querido mostrarles un poco distintos tipos de tecnología que podemos aplicar en el desarrollo de disipadores para nuestras aplicaciones, tanto por aire como ya en el caso de que requiramos disipar mayores cantidades de calor o tengamos, por ejemplo, problemas de espacio, pues cómo podemos hacer uso de estos disipadores líquidos y, por último, como vimos, también el tema del análisis y el diseño personalizado para poder crear nuestros disipadores perfectos para nuestras aplicaciones deseadas. Y muchas gracias. Y ahora quedaría paso el turno del programa. Pues nada, Carlos, oye, muchísimas gracias. Un webinar realmente muy técnico y súper completo. Has explicado todas estas tecnologías, que son tecnologías punta, además son de vanguardia, es lo último en refrigeración líquida para aplicaciones de electrónica. Eh, y bueno, pues a todos los asistentes dar las gracias. No tenemos preguntas a resolver. Bueno, esperamos que el propio webinar pues haya resuelto, haya dado a conocer pues estas cuestiones que hayan podido tener los asistentes. También ponemos a disposición, lógicamente, de todos los asistentes a nuestro equipo comercial al completo para resolver futuras dudas y, sobre todo, bueno, pues para consultas para nuevos proyectos que puedan tener, etcétera. Así que estamos ya casi sobre la hora. Pues Carlos, darte muchísimas gracias por este webinar súper profesional. A todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir y esperamos verles en el siguiente webinar. Únicamente informar que el webinar ha sido grabado y pondremos a disposición de todos los asistentes tanto la presentación en PowerPoint como la grabación en YouTube en cuanto la tengamos subida. También estamos colgando todos estos webinars de nuestra página web, que es www.anatronic.com. Y bueno, pues sin más, daros las gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Carlos, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a todos, un saludo, tengan un buen día. Chao, gracias. Hasta luego.